El tintineo del cristal y el bajo murmullo de la política depredadora llenaban el gran salón de la finca de obsidiana. En una mesa apretada junto a las puertas de la cocina, Freya Sterling mantenía la cabeza gacha. Rezaba para que el banquete del solsticio terminara antes de que los lobos de alta cuna notaran su dobladillo deshilachado. Ella era un detalle sin importancia, una paria deshonrada destinada a mezclarse con las sombras. Pero entonces, la música se cortó abruptamente. La procesión real se detuvo justo al lado de su silla. El devastadoramente feroz rey Alfa se quedó paralizado. Su madre, la reina viuda Eleanor, le agarró del antebrazo, con los ojos fijos por completo en Freya. «Hijo», murmuró ella, y el silencio transportó su voz como un disparo. «Esa es tu luna desvanecida». El banquete anual del solsticio del Consejo Liccan de Norteamérica era menos una celebración y más un despiadado campo de batalla cubierto de terciopelo. Se celebraba en la histórica finca de obsidiana, una extensa mansión gótica enclavada en los húmedos y densos bosques de pinos del noroeste del Pacífico. Era la única noche del año en que se exhibían los linajes, se forjaban alianzas en nichos sombríos y se explotaban sin piedad las debilidades. Freya Sterling se sentaba en la mesa 42. Era la mesa más alejada del estrado real elevado. Estaba tan cerca de las puertas batientes de la cocina que podía oler el penetrante aroma a cobre de los filetes crudos que se preparaban para la guardia alfa. Se ajustó las mangas de su vestido de seda verde esmeralda. Era un vestido precioso, técnicamente una pieza vintage que había pasado 3 semanas restaurando a mano. Pero al lado de la alta costura, a medida que llevaban las hijas de los alfas regionales, gritaba su pobreza. No se suponía que estuviera aquí, o más bien, no quería estar aquí. Hace 10 años, el apellido Sterling tenía peso. Su padre, Arthur Sterling, había sido el estratega principal del anterior rey Alfa. Pero cuando una facción rebelde rompió las fronteras del norte, resultando en la muerte del viejo rey, la culpa fue rápida y brutalmente achacada a Arthur. Fue un montaje orquestado por la poderosa familia Dupont, pero las pruebas habían sido plantadas con demasiada pulcritud. Arthur fue ejecutado. Su madre murió de pena poco después, y Freya, que entonces solo tenía 12 años, fue despojada de su rango. Fue desterrada al borde exterior del territorio para trabajar como una humilde aprendiz de botánica. Solo estaba en el banquete esa noche por un decreto real del nuevo monarca reinante, el rey Alpha Daniel Rochester. Daniel había ordenado que toda mujer soltera en edad de casarse dentro de su territorio asistiera a la gala del solsticio. El consejo lo presionaba para que tomara una pareja y produjera un heredero para estabilizar su volátil reinado. Y el banquete era esencialmente una feria de ganado glorificada y de alto riesgo. No pensé que la seguridad dejara pasar a los callejeros por las puertas exteriores. Freya se puso rígida. El empalagoso aroma a jazmín rociado en exceso y champán caro la envolvió antes de que la persona que hablaba siquiera apareciera. Cassandra Dupont. Cassandra era la hija del alfa de la Cresta Oriental, el mismo hombre que había firmado la orden de ejecución del padre de Freya. Era alta, escultural y goteaba diamantes, con un vestido rojo sangre que parecía costar más que el invernadero en el que vivía Freya. Cassandra era también la mujer que todos en la sala esperaban que Daniel Rochester anunciara como su pareja elegida antes de la medianoche. «Buenas noches, Cassandra», dijo Freya, manteniendo su voz cuidadosamente neutral. No levantó la vista de su vaso de agua medio vacío. Regla número 1 para sobrevivir como una paria: no te enfrentes a los depredadores dominantes. «Ah, sí», ronroneó Cassandra, apoyándose en el respaldo de la silla vacía junto a Freya. Hizo girar el líquido ámbar en su copa de cristal. «Se siente bastante insultante para el resto de nosotras. Pasamos meses preparándonos para la consideración del rey Alfa, y nos obligan a compartir el aire con la hija de un traidor. Dime, Freya, ¿cosiste ese vestido tú misma o lo robaste de la venta de bienes de un humano muerto?» Algunos de los secuaces de Cassandra, que acechaban justo detrás de ella, soltaron una risita suave. Freya finalmente levantó la barbilla.
Tenía los llamativos ojos gris plateado de su padre. Ojos que inquietaban a la gente porque parecían demasiado observadores para una sirvienta. Es un mandato, Cassandra. Si tienes un problema con la lista de invitados, háblalo con el rey. Aunque imagino que tendrás mucho tiempo para susurrarle tus quejas al oído más tarde. La sonrisa de Cassandra se convirtió en una mueca de desprecio. Sus caninos brillaron lo suficiente como para ser una amenaza. Tienes una lengua afilada para ser una omega. Disfruta tu noche junto a la cocina, Sterling. Echa un buen vistazo al estrado. Es lo más cerca que volverás a estar del poder. Con un movimiento de muñeca, Cassandra volcó deliberadamente su copa. Un chorro de champán frío golpeó la manga del vestido esmeralda de Freya, dejando una mancha oscura que se extendía. «¡Oh, qué torpe soy!», se burló Cassandra, dándose la vuelta. «Intenta no gotear sobre el mármol». Freya apretó la mandíbula, sus manos temblaban en su regazo. Cogió una servilleta de tela y frotó ferozmente la seda, mordiéndose el interior de la mejilla tan fuerte que saboreó el cobre. «Solo unas horas más», se dijo a sí misma, concentrándose en el latido rítmico y calmante de su propio corazón. Llega la medianoche, él elige a Cassandra, se levanta el mandato y yo vuelvo a mis hierbas. De repente, el murmullo ambiental de 400 hombres lobo se apagó en una ola. No fue un desvanecimiento gradual. Fue instantáneo, como si el oxígeno hubiera sido succionado de la habitación. Las pesadas puertas de roble en lo alto de la gran escalera se habían abierto. El rey Alfa había llegado. Daniel Rochester no entraba en una habitación, la reclamaba. Con una altura de 1,93 m y hombros lo suficientemente anchos como para soportar el peso de todo el consejo Lycan. Daniel irradiaba un aura de dominio que hacía que los lobos internos de todos los presentes gimieran de sumisión. Su cabello oscuro estaba impecablemente peinado, pero había un toque salvaje en su afilada mandíbula y en sus penetrantes ojos ámbar que ningún esmoquín a medida podría domar. A su lado caminaba su madre, la reina viuda Eleanor. Eleanor era una leyenda por derecho propio, frágil de cuerpo, pero de espíritu de hierro. Se apoyaba pesadamente en un bastón con punta de plata. Su ojo derecho estaba nublado, de un blanco lechoso, la marca de una quemadura lunar. Se decía que no solo veía el mundo, veía los hilos del destino que lo mantenían unido. El cuarteto de cuerda en la esquina cambió frenéticamente de una agradable música de fondo al tradicional himno procesional real. Daniel y Eleanor comenzaron su descenso por las escaleras, flanqueados por 4 enormes guardias de élite, incluido el segundo al mando de Daniel, Declan Hayes. Freya mantuvo la cabeza inclinada respetuosamente, como todos los demás en su mesa. Pero cuando Daniel llegó al final de las escaleras, una extraña sensación la invadió. Comenzó como una chispa en la base de su columna vertebral, un calor repentino e inexplicable que se irradiaba hacia afuera. Su pulso se aceleró, saltándose un latido antes de acelerar a un ritmo frenético. Su agudo sentido del olfato, generalmente abrumado por los olores contradictorios de la multitud, de repente se abrió paso a través de los perfumes, las carnes asadas y la cera del suelo. Un nuevo aroma atravesó sus sentidos. Era embriagador. Petricor, el olor a lluvia sobre tierra seca mezclado con madera de cedro y ámbar oscuro y especiado. Era el aroma más reconfortante y aterrador que jamás había encontrado. Su loba interior, que había estado dormida y sometida durante 10 años, de repente arañó los bordes de su conciencia, aullando una sola palabra. ¡Mío! Freya jadeó suavemente, agarrando el borde de la mesa. No, esto era imposible. El vínculo de pareja era un cuento de hadas, una rareza biológica que ocurría quizás una vez en una generación. E incluso si fuera real, la diosa de la luna nunca sería tan cruel como para atar a una paria deshonrada al rey Alfa. A medida que la procesión real se movía por la sala, dirigiéndose hacia el estrado, el paso de Daniel se ralentizó abruptamente. Estaba a 50 pies de distancia, pero Freya vio el momento exacto en que le golpeó.
Sus anchos hombros se tensaron, sus ojos ámbar se abrieron de par en par, escaneando la habitación frenéticamente. Sus fosas nasales se ensancharon mientras inhalaba profundamente. El poder puro que emanaba de él se disparó, haciendo que varios lobos de bajo rango cercanos cayeran físicamente de rodillas bajo el peso opresivo de su repentina agresión. Los ojos de Daniel se fijaron en la esquina trasera de la habitación. Se fijaron en la mesa 42. Se fijaron en Freya. El aire crepitaba con una electricidad invisible. Freya no podía apartar la mirada. Por un segundo, todo el salón de banquetes se desvaneció, dejando solo la aplastante intensidad de la mirada del rey Alfa ardiendo en su alma. Él comenzó a caminar hacia ella. Ignoró el camino despejado para él. Ignoró a Cassandra Dupont, que estaba de pie cerca del frente, con una sonrisa practicada y seductora que vaciló cuando él pasó directamente a su lado. Daniel se movía con la gracia depredadora de un lobo acechando. Su mirada nunca abandonó el pálido rostro de Freya. El corazón de Freya martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Se levantó, derribando su silla con un fuerte estrépito que resonó en la silenciosa habitación. Quería correr. Cada instinto le gritaba que huyera al bosque, pero sus pies estaban cementados al suelo. Daniel se detuvo a apenas 3 pies de ella. De cerca, era aterradoramente hermoso. Su pecho se agitaba contra su traje a medida, y un bajo y posesivo gruñido vibraba en su garganta. «Tú», respiró. La palabra fue áspera y entrecortada. Antes de que pudiera cerrar la distancia final, la reina viuda Eleanor se paró a su lado. El ojo ciego de la anciana parpadeó mientras su ojo bueno se fijaba bruscamente en Freya. Eleanor no miró el vestido manchado de Freya ni sus zapatos gastados. Parecía estar mirando directamente, a través de su piel, hacia su espíritu. Eleanor extendió la mano. Su frágil mano en forma de garra agarró el grueso antebrazo de Daniel. «Hijo», murmuró Eleanor. En una habitación llena de hombres lobo, un murmullo era tan fuerte como un grito por un altavoz. Todos lo oyeron. «Esa es tu luna desvanecida». Un jadeo colectivo recorrió el salón de baile. Cassandra Dupont dejó caer su copa de champán. Se hizo añicos contra el suelo de mármol. Un sonido agudo y violento que rompió el hechizo. Daniel se puso rígido. La neblina romántica del vínculo de pareja, el impulso primario que lo había arrastrado por la habitación, chocó violentamente con la fría y dura realidad de su mente racional. La reconoció. Reconoció los ojos plateados del hombre que su padre había ejecutado. «Sterling», escupió Daniel. La palabra goteaba con una repentina y venenosa comprensión. Freya se estremeció como si la hubieran golpeado. El embriagador calor del vínculo se hizo añicos, reemplazado por la helada realidad de quienes eran. Daniel dio un paso atrás, apartando sus ojos de los de ella. Su expresión se endureció en una máscara impenetrable de puro hielo. Las implicaciones políticas corrían por su mente. Un rey no podía aparearse con la hija de un traidor. Causaría una guerra civil dentro del consejo. Los Dupont se rebelarían. Tenía que ser un truco, una trampa. «No», dijo Daniel, su voz llevando el comando alfa que resonaba en los altos techos. «La vidente se equivoca. Esto es un engaño». El agarre de Eleanor se apretó en su brazo. «Daniel, no desafíes a la luna. El hilo está atado». «Yo soy el rey», rugió Daniel. El sonido hizo temblar los candelabros de cristal de arriba. Señaló con un dedo tembloroso y furioso a Freya. «El linaje de esta mujer es veneno. Es una Sterling». Se volvió hacia su jefe de guardia. Su pecho se agitaba mientras luchaba contra sus propios instintos gritando. «Declan, llévala a las celdas de detención en los niveles inferiores. Debe ser detenida para ser interrogada sobre magia oscura y manipulación de la familia real». Declan Hayes dio un paso adelante, con aspecto dividido, pero no podía desobedecer una orden alfa directa. «¡Esperen, por favor!», gritó Freya mientras 2 guardias la agarraban de los brazos. El trato rudo envió una sacudida de ira protectora a través de Daniel, haciéndole mostrar los dientes y dar un paso adelante. Solo para detenerse a la fuerza, sus manos se cerraron en puños a sus costados. «Quítenla de mi vista», ordenó Daniel, dándole la espalda,
aunque todo su cuerpo temblaba por el esfuerzo. Mientras Freya era arrastrada a través de las puertas batientes de la cocina, humillada y aterrorizada, lo último que vio fue a Cassandra Dupont acercándose suavemente al lado de Daniel, colocando una mano reconfortante en su hombro mientras le lanzaba a Freya una mirada de absoluta malicia triunfante. El descenso a las celdas de detención de la finca de Obsidiana fue una transición discordante de la opulencia a la desesperación. El aire se volvió instantáneamente más frío, cambiando el aroma a pato asado y perfumes caros por el áspero olor metálico de la piedra húmeda y la sangre vieja. Freya tropezó cuando la pesada puerta de hierro se cerró de golpe detrás de ella, el sonido vibrando a través de sus huesos. Declan Hayes, el segundo al mando del rey, le soltó los brazos con sorprendente gentileza una vez que estuvieron fuera de la vista del público. Sus anchos hombros estaban tensos, su mandíbula se contraía mientras la miraba. «Me disculpo por el trato rudo, Freya», dijo Declan, su voz un murmullo bajo y ronco que resonaba en las paredes subterráneas. «Ya sabes cómo es. La orden del Alfa no puede ser desafiada en el gran salón». «Lo sé, Declan», susurró Freya, frotándose las muñecas amoratadas. Había conocido a Declan cuando era niña, cuando su padre todavía era un respetado estratega. Él había sido un joven recluta entonces, entusiasta y amable. «Pero ya sabes, yo no hice esto. Sabes que no poseo magia oscura. Un vínculo de pareja no puede ser forjado por el hechizo de una bruja». Declan suspiró, pasándose una mano por su cabello corto. «Lo sé, pero el rey Daniel tiene el peso de todo el Consejo Lycan de Norteamérica sobre su cuello. La familia Dupont ha estado amenazando con retirar su respaldo financiero, específicamente su empresa fantasma, Silverton Reyes Logistics, que financia la mitad de nuestra seguridad fronteriza en la península olímpica. Si se aparea con una Sterling, la manada de la Cresta Oriental declarará la guerra civil. La condujo a una celda reforzada al final del pasillo. Era austera, contenía solo un catre de metal y un pequeño desagüe enrejado en el suelo. «Intentaré hacerlo entrar en razón una vez que se le pase la adrenalina», prometió Declan, sus ojos llenos de una pesada y reacia simpatía. «Solo quédate tranquila, no provoques a nadie que baje aquí». La cerradura se activó con un pesado clic final. Freya se hundió en el frío catre de metal, enterrando la cara entre las manos. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando atrás un profundo y hueco dolor en su pecho. El vínculo de pareja, ahora completamente despierto y violentamente rechazado por Daniel, se sentía como una herida física. Era una atadura fantasma tensada, quemándola desde adentro hacia afuera. «Sterling». La voz era un raspado seco y áspero, como hojas muertas arrastrándose sobre el cemento. La cabeza de Freya se levantó de golpe. El sonido había venido de la celda adyacente, separada por una gruesa pared de barrotes de hierro. Se acercó sigilosamente a la división. Sus ojos plateados se ajustaron a la tenue y parpadeante luz fluorescente del pasillo. En las sombras de la celda vecina se sentaba un hombre. Estaba sorprendentemente demacrado, su piel tensa sobre pómulos afilados, su cabello largo y enmarañado de suciedad. Pero cuando se movió hacia la rendija de luz, Freya vio el tenue contorno cicatrizado del tatuaje de la Guardia Real en su clavícula expuesta. «¿Quién eres?», preguntó Freya, su voz temblando ligeramente. «Mi nombre es Ryan», tosió el hombre, un sonido húmedo y estertoroso. «Ryan Montgomery. Yo era el guardián de la puerta la noche en que tu padre supuestamente cometió traición». A Freya se le cortó la respiración. Ryan Montgomery. Recordaba a su padre hablar de él, un soldado leal y firme que había desaparecido misteriosamente la semana después de la ejecución de su padre. Todos asumieron que se había vuelto un renegado. «Has estado aquí abajo durante 10 años», respiró ella, horrorizada. «El Alfa Dupont se aseguró de que desapareciera», graznó Ryan, arrastrándose más cerca de los barrotes. Sus ojos estaban muy abiertos, desesperados. «Oí a los guardias hablar. Oí que decían que habían traído a una Sterling. Vi tus ojos cuando pasaste. Tienes los ojos de Arthur».
Ryan, ¿qué pasó esa noche? Freya agarró los fríos barrotes de hierro. Sus nudillos se pusieron blancos. Mi padre no dejó entrar a esos renegados. No pudo haberlo hecho. Amaba al viejo rey. No lo hizo, confirmó Ryan, su voz bajando a un susurro frenético. Fue DuPont. El Alfa DuPont orquestó toda la brecha. Usó los camiones de Silverton Reyes para pasar de contrabando a los renegados por los perímetros exteriores. Quería al viejo rey muerto para instalar un monarca títere. ¿Pero por qué incriminar a mi padre? Porque Arthur lo descubrió, jadeó Ryan. Tu padre descubrió los libros de contrabando. Iba a presentarlos al consejo a la mañana siguiente. DuPont actuó primero. Abrió las puertas, dejó que ocurriera la masacre y plantó comunicaciones falsificadas en el estudio de Arthur. Yo estaba en la puerta. Vi a los hombres de DuPont cortar los cables del perímetro. Cuando intenté informarlo, me llevaron. Me encerraron aquí abajo, fuera del radar, manteniéndome vivo solo para torturarme ocasionalmente por la ubicación de la prueba de Arthur. La mente de Freya daba vueltas. Las piezas de una pesadilla de una década finalmente encajaban. La prueba, los libros de contabilidad. ¿Mi padre los escondió? Sí, dijo Ryan, extendiendo una mano esquelética y temblorosa a través de los barrotes. Me dijo que los escondió donde los lobos del consejo nunca pensarían en buscar. Dijo que los enterró en las raíces de su mayor creación. Antes de que Freya pudiera preguntar qué significaba eso, la pesada puerta de hierro en la parte superior de las escaleras de la mazmorra gimió al abrirse. Pasos pesados y decididos comenzaron a descender. ¡Silencio!, siseó Ryan, retrocediendo apresuradamente hacia el rincón más oscuro de su celda. El rey viene. No le hables de mí todavía, Freya. Su círculo íntimo está comprometido. No sabes en quién puedes confiar. El aroma la golpeó primero. Petrichor, madera de cedro y el mordisco oscuro y especiado del ámbar. Inundó el aire estancado de la mazmorra, enviando una sacudida de pura electricidad instintiva directamente al núcleo de Freya. Daniel Rochester entró en la luz parpadeante del pasillo. Se había deshecho de la chaqueta de su esmoquín, su camisa de vestir blanca estaba desabotonada en el cuello y las mangas arremangadas para exponer los gruesos y fibrosos músculos de sus antebrazos. Parecía desquiciado. El rey alfa compuesto e intocable del salón de baile había desaparecido, reemplazado por un depredador que luchaba una batalla perdida contra su propia biología. Se detuvo frente a su celda, sus manos agarrando los barrotes con tanta fuerza que el hierro gimió bajo su fuerza antinatural. Sus ojos ámbar ardían con una mezcla de furia cruda y un anhelo innegable y agonizante. ¿Cómo lo hiciste?, exigió Daniel, su voz una vibración baja y letal. Freya se puso de pie, negándose a acobardarse. No hice nada, Su Majestad. Asistí a su banquete obligatorio. Me senté donde me dijeron. Sangré sobre la seda de un vestido que no puedo pagar solo para apaciguar a su consejo. No me mientas, rugió Daniel, golpeando los barrotes. El ensordecedor estruendo hizo que Freya se estremeciera. Un vínculo de pareja con la hija de un traidor. Es una imposibilidad estadística. Los DuPont me advirtieron que había restos del aquelarre de brujas trabajando en los territorios exteriores. Dime qué hechizo me pusiste. Dame la contramaldición y puede que te deje vivir. Estás ciego, replicó Freya, su propia ira finalmente rompiendo su miedo. Se acercó directamente a los barrotes, a solo centímetros de él. La proximidad era embriagadora. Cada terminación nerviosa de su cuerpo gritaba por cerrar la distancia restante, por presionar sus manos contra su pecho, por dejar que su loba se sometiera a su pareja destinada. Se supone que eres el alfa más poderoso de Norteamérica. Sin embargo, dejas que los DuPont te alimenten con mentiras mientras sostienen tu correa. Las fosas nasales de Daniel se ensancharon. Sus ojos bajaron a sus labios antes de volver a sus ojos. Respiraba pesadamente. Su pecho subía y bajaba en ritmos irregulares. Cuida tu lengua, Omega. No soy una Omega, soy una Sterling, dijo Freya, su voz bajando a un susurro feroz. Y mi padre fue incriminado. Las mismas personas que estás protegiendo.
Las personas con las que estás considerando casarte son las que asesinaron a tu padre. Daniel se congeló. El aire entre ellos se volvió peligrosamente quieto. ¿Qué acabas de decir? La muerte de tu padre, la ejecución de mi padre. Fue un golpe de estado. Daniel usó su nombre de pila sin pensar, y el sonido en sus labios hizo que sus pupilas se dilataran hasta que sus ojos quedaron casi negros. El Alpha DuPont orquestó la brecha. Usó su compañía de logística humana para pasar de contrabando a los renegados. Mi padre lo descubrió y fue silenciado. ¡Mentiras!, gruñó Daniel, aunque la certeza absoluta en su voz vaciló. No tienes pruebas, solo las historias desesperadas de un linaje deshonrado. Puedo conseguir la prueba, suplicó Freya, presionando sus manos contra el frío hierro, imitando intencionadamente dónde sus manos agarraban el metal. Solo dame tiempo, déjame mostrarte. Un agudo sonido metálico resonó en el pasillo. La cabeza de Daniel se giró bruscamente. Su agudo oído alfa captó el sonido una fracción de segundo antes del ataque. Un guardia, uno de los hombres que Declan había dejado apostados en lo alto de las escaleras, apareció de repente detrás de ellos. El hombre no sostenía una porra reglamentaria. Sostenía una ballesta elegante y muy modificada, cargada con un virote con punta de plata. «Lo siento, Su Majestad», murmuró el guardia renegado, sus ojos fríos y muertos. «El Alpha DuPont envía sus saludos. No se puede permitir que la chica hable». El guardia apretó el gatillo. El tiempo pareció ralentizarse. El virote rasgó el aire húmedo, apuntando directamente al pecho de Freya a través de los barrotes. Daniel no pensó. No sopesó las consecuencias políticas ni la lógica de proteger a una supuesta traidora. Su lobo interior, completamente consumido por la necesidad impulsiva y violenta de proteger a su pareja, tomó el control absoluto. Con un rugido salvaje, Daniel se lanzó de lado. Arrojó su enorme cuerpo entre los barrotes y el proyectil entrante. El virote de plata golpeó a Daniel profundamente en la parte posterior de su hombro derecho. Gruñó. Un sonido áspero de dolor, mientras la plata tóxica comenzaba a quemar inmediatamente su carne lichen. Pero no cayó. Girando con una velocidad aterradora, Daniel extendió la mano, agarró al guardia renegado por la garganta y lo estrelló brutalmente contra la pared de piedra. El nauseabundo crujido del cuello del asesino al romperse resonó en la mazmorra, y el hombre se desplomó sin vida en el suelo. Daniel se tambaleó, su mano voló hacia el virote incrustado en su hombro. El envenenamiento por plata era rápido, agresivo e increíblemente doloroso, incluso para un rey alfa. Cayó de rodillas, su respiración entrecortada. «¡Daniel!», gritó Freya, sus manos extendiéndose a través de los barrotes. «¡Las llaves! ¡Busca las llaves en su cinturón!». Daniel apretó los dientes, sus ojos ámbar nublados por el dolor. Buscó a tientas en la cintura del guardia muerto, sus dedos resbaladizos por su propia sangre, hasta que encontró el pesado llavero de hierro. Se lo arrojó hacia la celda de Freya. Se deslizaron por la piedra, deteniéndose justo a su alcance. Freya las agarró, sus manos temblaban violentamente mientras metía la llave en la cerradura. La pesada puerta se abrió y ella cayó de rodillas a su lado. «No toques el virote», dijo Daniel con voz ahogada. Sus músculos se contraían mientras la plata se abría paso en su torrente sanguíneo. «Te quemará a ti también». «No me importa», dijo Freya con fiereza. No dudó. Agarró el sangriento eje del virote de la ballesta. La plata quemó inmediatamente sus palmas, ampollándole la piel, pero apretó los dientes, apoyó la rodilla en su ancha espalda y tiró con fuerza. El virote salió con un sonido nauseabundo. Daniel soltó un rugido gutural, cayendo hacia adelante. Freya lo atrapó, soportando su enorme peso mientras ambos se derrumbaban contra el frío suelo de piedra. Él respiraba con dificultad, su rostro enterrado en el hueco de su cuello. Y entonces sucedió. Mientras Freya lo sostenía, sus manos ensangrentadas y ampolladas presionando contra su piel febril, el vínculo de pareja se encendió por completo. Ya no era un dolor, era un torrente cegador y arrollador de energía dorada.
Surgió de Freya hacia Daniel, acelerando instantáneamente su curación Lycan. La carne ennegrecida y quemada alrededor de su herida comenzó a unirse ante sus propios ojos. El veneno de plata fue neutralizado por el poder puro e inalterado del toque de una verdadera pareja. La respiración de Daniel se ralentizó. Lentamente levantó la cabeza de su cuello, su nariz rozando su mandíbula. Inhaló profundamente, llenando sus pulmones con su aroma. El hielo, la ira, los muros políticos que había construido a su alrededor durante años, se hicieron añicos por completo. La miró, sus ojos ámbar claros, ardiendo con un antiguo fuego posesivo. Extendió la mano, su gran mano manchada de sangre acunó suavemente su rostro, su pulgar trazando el alto arco de su pómulo. «No eres una bruja», susurró, su voz densa de asombro y la aterradora comprensión de la verdad. «Realmente eres mía». Freya se apoyó en su toque, una lágrima se deslizó por su mejilla. «Lo soy, y están tratando de matarnos». La mirada de Daniel se endureció, bajando hacia el guardia muerto que llevaba su propio uniforme. La realidad de sus palabras lo golpeó. Su círculo íntimo estaba comprometido. Los asesinos de su padre estaban cenando en su salón de baile, justo encima de sus cabezas. Ayudó a Freya a ponerse de pie, su mano envolviendo firmemente la de ella, entrelazando sus dedos. El poder puro que irradiaba de él ya no era opresivo, se sentía como un escudo. «Necesitamos encontrar esa prueba», ordenó Daniel, su voz volviendo al tono letal y autoritario de un rey que va a la guerra. La miró, sus ojos fijos en los de ella. «¿Dónde enterró tu padre los libros de contabilidad? ¿Dónde los enterró?» «Freya», repitió Daniel, su voz urgente, pero anclada por una repentina y feroz claridad. El calor dorado de su vínculo continuaba pulsando entre ellos, un marcado contraste con la piedra helada y manchada de sangre de la mazmorra. «Todavía no lo sé», admitió Freya, sus ojos plateados se dirigieron a la celda adyacente. «Pero él sí. Daniel, no podemos dejarlo». Daniel siguió su mirada hacia la esquina sombría donde se acurrucaba Ryan Montgomery. La mandíbula del rey Alfa se tensó cuando la figura esquelética se arrastró hacia la luz parpadeante. Ver a un guardia real una vez orgulloso reducido a un prisionero hambriento dentro de su propia finca fue un golpe físico para el orgullo de Daniel y su percepción de su propio reinado. Había estado ciego. Había dejado que los Dupont llenaran sus bolsillos y acariciaran su ego mientras pudrían su reino desde adentro. Sin una palabra, Daniel recogió el pesado llavero de hierro. Abrió la celda de Ryan, el metal gimió en protesta. «Montgomery», dijo Daniel, su voz bajando a un timbre bajo y respetuoso que comandaba tanto autoridad como un profundo arrepentimiento. «Lo siento, no lo sabía. Un alfa es tan fuerte como su círculo, su majestad», jadeó Ryan, aceptando la mano extendida de Daniel. El rey levantó sin esfuerzo al frágil hombre, apoyando su peso contra su hombro ileso. «Y el suyo es un círculo de víboras». «Ya no», juró Daniel, sus ojos ámbar brillando con intención letal. Miró a Freya. «Tenemos que movernos. Si ese guardia no se reporta a Cassandra o a su padre en 10 minutos, enviarán un equipo de asalto. No podemos abrirnos paso luchando por el salón de baile con Ryan en esta condición. Está la reja de los contrabandistas», graznó Ryan, señalando con un dedo tembloroso hacia el extremo del pasillo, donde el suelo de piedra se encontraba con una tubería de drenaje de hierro oxidado. El viejo rey la instaló durante las guerras de los renegados para sacar activos de alto valor de la finca sin ser detectados. Conduce directamente al parque móvil auxiliar. Daniel asintió bruscamente. Se quitó su arruinada camisa de esmoquín, empapada de sangre, quedándose solo con una camiseta blanca que se adhería a la pesada musculatura de su pecho y al tejido cicatricial rosado y enojado donde Freya había sacado el virote de plata de su carne. Arrojó la prenda arruinada sobre la cara del asesino muerto. Se movieron rápidamente. Daniel pateó la reja oxidada hacia adentro con un solo y nauseabundo crujido de metal. El túnel era húmedo y sofocantemente estrecho, olía a aceite de motor y agua de lluvia estancada. Daniel fue primero,
tirando de Ryan mientras Freya cubría su retaguardia, sus sentidos en alerta máxima. El vínculo de pareja vibraba bajo la piel de Freya, una corriente eléctrica constante que la conectaba con Daniel. Cada vez que él se tensaba, ella lo sentía. Cada oleada de adrenalina protectora que él experimentaba inundaba su propia mente. Era abrumador, aterrador y la cosa más profundamente correcta que jamás había sentido. Emergieron 10 minutos después en la cavernosa y tenuemente iluminada extensión del garaje auxiliar de la finca. Una docena de vehículos de lujo brillaban en las sombras. «Toma el Land Rover Defender negro mate», susurró Ryan, apoyándose pesadamente contra un pilar de hormigón. «Pertenece a Declan. Es analógico, sin rastreo por GPS, sin telemática real para que los Dupont lo pirateen». «Inteligente», gruñó Daniel. Marcó el código en la caja de seguridad de la pared, agarró las llaves y los hizo entrar. Prácticamente arrojó a Ryan al asiento trasero antes de volverse hacia Freya. Hizo una pausa, sus grandes manos agarrando su cintura. Miró su vestido esmeralda manchado, sus palmas ampolladas y la expresión feroz e inflexible de su mandíbula. «Me salvaste la vida», murmuró Daniel, la aspereza de su voz raspando sus sentidos. Llevó sus manos heridas a sus labios, besando la carne magullada y quemada por la plata con una ternura agonizante. «Tú recibiste un virote de plata por mí primero», respondió Freya. Su aliento se entrecortó cuando sus labios rozaron su piel. «Estamos en paz. Estamos lejos de estar en paz, pequeña loba», prometió él, sus ojos oscureciéndose. «Pero ahora mismo necesito que navegues. ¿A dónde vamos?» «Al bosque lluvioso de Ho», dijo Freya, deslizándose en el asiento del pasajero mientras Daniel encendía el rugiente motor. «A los territorios exteriores, al santuario botánico donde fui desterrada». Daniel metió la marcha en el Defender. Salieron del garaje, los pesados neumáticos escupiendo grava mientras evitaban las puertas principales fuertemente vigiladas, atravesando un camino de servicio encadenado que desaparecía en los densos y neblinosos pinos del noroeste del Pacífico. Mientras se incorporaban al desolado tramo de la autopista 101, la lluvia comenzó a caer en pesadas cortinas. Daniel conducía con un enfoque depredador. Sus manos apretaban el volante con los nudillos blancos. El silencio en la cabina era pesado, cargado de disculpas no dichas y el peso aplastante de una década de mentiras. «La mayor creación de Arthur», dijo finalmente Daniel, rompiendo el silencio mientras los kilómetros se desdibujaban. «¿Qué es? ¿Un arma? ¿Una bóveda?» Freya negó con la cabeza, mirando la impenetrable negrura de la línea de árboles. «Mi padre no era solo un estratega, era un botánico de corazón. Creía que la fuerza de los Lycans provenía de la tierra, no del acero o la política. Cuando yo nací, pasó 5 años cruzando una rara especie antigua de sauce llorón con un fresno de montaña». Desde el asiento trasero, Ryan soltó una risa seca y cómplice. «El fresno Clementina, llamado así por tu madre». «Sí», dijo Freya suavemente. «Es el único de su tipo en el mundo. Sus hojas se vuelven de plata pura a la luz de la luna y sus raíces son lo suficientemente fuertes como para agrietar la roca madre. Si mi padre tenía secretos que quería enterrar para siempre, se los habría confiado al fresno Clementina». Daniel la miró. Las duras líneas de su rostro se suavizaron con la tenue luz del tablero. «Entonces cavaremos». Cuando llegaron al santuario, la luna estaba alta, arrojando un pálido y fantasmal resplandor sobre el valle ahogado por la niebla. Los territorios exteriores eran muy diferentes de los cuidados céspedes de la finca de Obsidiana. Aquí, la naturaleza era indómita, salvaje y agresivamente hermosa. Freya dirigió a Daniel por un camino de tierra profundamente lleno de baches que terminaba en un extenso y destartalado complejo de invernaderos. Los paneles de vidrio estaban cubiertos de musgo y el aire olía ferozmente a tierra húmeda, belladona en flor y agujas de pino. Ayudaron a Ryan a salir del vehículo. El viejo guardia funcionaba con pura adrenalina, sus ojos fijos en la enorme silueta que se cernía detrás del invernadero más grande. «Ahí está»,
respiró Ryan. Era impresionante. El fresno Clementina medía casi 80 pies de altura. Sus enormes y amplias ramas estaban cubiertas de largas y delicadas hojas que literalmente brillaban como plata líquida bajo la luz de la luna. El tronco era grueso y nudoso, un testimonio de sus raíces profundas e inflexibles. «Es hermoso», murmuró Daniel, saliendo del coche. Miró a Freya, sus ojos ámbar reflejando la luz plateada. «¿Hizo esto por tu madre?» «La amaba», dijo Freya. Un nudo apretado se formó en su garganta. También amaba a su manada, y lo mataron por ello. La mandíbula de Daniel se tensó. «Montaré la cabeza de DuPont en la pared de la sala del consejo yo mismo. Te lo juro, Freya». Se acercaron a la base del enorme árbol. Las raíces ondulaban sobre el suelo como gruesas serpientes musculosas antes de hundirse profundamente en la tierra. Freya cayó de rodillas, pasando las manos por la tierra húmeda entre las dos raíces más grandes, un lugar que formaba una cuna protectora natural. «Aquí, hey», dijo, «la tierra está suelta debajo del musgo». Daniel no dudó, se dejó caer a su lado, sus enormes manos actuando como palas. Con su fuerza Lycan, desgarró la pesada tierra húmeda, arrojando a un lado rocas y raíces que a un humano le habría llevado horas despejar. 3 pies más abajo, sus garras rasparon contra algo duro y metálico. Era una pesada caja de seguridad de titanio sellada con un escáner biométrico de huellas dactilares. Daniel la sacó de la tierra, limpiando el barro de la superficie. Miró a Freya. «Requiere una Sterling». Freya colocó su pulgar sobre el escáner. Un pequeño pinchazo de una aguja extrajo una sola gota de sangre, un sistema de seguridad de ADN que su padre había diseñado. La caja zumbó, hizo clic y siseó cuando el sello presurizado se rompió. Dentro, envueltos en tela encerada, había 3 gruesos libros de contabilidad encuadernados en cuero, una pila de unidades de memoria encriptadas y una carta escrita a mano. Freya desdobló cuidadosamente la carta. La letra pulcra y táctica de su padre llenaba la página. «A quien quiera que desentierre esto, con suerte, mi amada Freya, cuando seas lo suficientemente mayor para entender. La manada de la cresta oriental está comprometida. El Alpha DuPont ha vendido nuestras fronteras a mercenarios humanos a través de Silverton Reyes Logistics. Planea asesinar al rey e incriminarme para asegurar que la división táctica caiga bajo su mando. La prueba de su traición, sus transferencias bancarias y sus órdenes a los renegados están en estos libros de contabilidad. No confíes en el consejo. Confía solo en los lobos que recuerdan las viejas costumbres». «Las transferencias bancarias», gruñó Daniel, hojeando el primer libro. Sus ojos escanearon los registros precisos e innegables de millones de dólares moviéndose de las cuentas de DuPont a sindicatos renegados conocidos. «Les pagó para masacrar a mi padre. Les pagó para masacrar a nuestra gente». El volumen de pruebas era asombroso. No era solo un montaje. Era una toma de control corporativa y militar hostil de la monarquía Lycan disfrazada de tragedia. De repente, un sonido agudo y antinatural atravesó la serena quietud del santuario. Era el pesado y rítmico golpeteo de las palas de un rotor cortando la niebla. La cabeza de Daniel se levantó de golpe, sus orejas se aplanaron. Helicóptero, de grado militar. 2 focos cegadores cortaron la niebla, iluminando el fresno Clementina con una dura luz blanca artificial. La fuerte corriente descendente azotó las hojas plateadas en un frenesí. «Nos rastrearon», gritó Ryan por encima del rugido ensordecedor, cubriéndose la cara de los escombros voladores. «Tomé el coche analógico de Declan», rugió Daniel en respuesta, sus colmillos descendiendo mientras su cuerpo comenzaba el doloroso y rápido cambio hacia su forma Lycan parcial. No había rastreadores. «No rastreamos el coche, Su Majestad». Una voz retumbó a través de un megáfono desde el borde de la línea de árboles. 4 vehículos todoterreno, fuertemente blindados, atravesaron la valla perimetral. Sus luces altas inmovilizaron a Daniel, Freya y Ryan contra el enorme tronco del árbol. Las puertas se abrieron de golpe y una docena de mercenarios fuertemente armados salieron.
empuñando rifles cargados con munición de nitrato de plata. Del vehículo principal salió Gideon Dupont. Era el hermano mayor de Cassandra, un bruto corpulento y lleno de cicatrices que servía como el principal ejecutor de la cresta oriental. Sostenía una tableta brillante en su mano. Una sonrisa cruel y burlona se extendía por su rostro. «Rastreamos al rey», se burló Gideon, arrojando la tableta sobre el capó de su vehículo. ¿De verdad pensaste que mi padre te dejaría usar un smoking a medida confeccionado por nuestra gente sin tejer un hilo de micro GPS en el forro de los pantalones? Has estado en nuestro radar desde que dejaste el salón de baile. Daniel empujó a Freya detrás de él. Su pecho retumbaba con un aterrador gruñido subsónico que vibraba en el mismo suelo bajo sus pies. Se había quitado la camisa arruinada, pero todavía llevaba los pantalones del smoking. «Gideon», gruñó Daniel, sus ojos brillando con un oro letal y brillante. «Estás cometiendo alta traición contra tu rey». «Ya no eres un rey, Daniel», se rió Gideon, accionando la corredera de su rifle de asalto cargado de plata. «Eres un renegado que secuestró a una pobre y deshonrada Omega y asesinó a un guardia en un frenesí maníaco inducido por magia oscura. Esa es la historia que Cassandra le está contando al Consejo en este momento. Al amanecer, mi padre será votado como el rey alfa interino, y ustedes tres serán enterrados en la tierra con los secretos de Arthur Sterling». Gideon levantó la mano, indicando a los mercenarios que apuntaran. «Mátenlos a todos. Quemen el árbol hasta los cimientos». Freya apretó los libros de contabilidad contra su pecho. Su corazón martilleaba salvajemente. Pero mientras miraba la ancha espalda de Daniel, de pie como un escudo impenetrable entre ella y una docena de armas, no sintió miedo. El vínculo de pareja se encendió, un infierno cegador y al rojo vivo en su mente. Ya no era solo una botánica. Era la luna desvanecida del alfa más poderoso en un siglo, y se negaba a ver a su pareja morir en la tierra. «Daniel», susurró Freya, sus ojos plateados brillando con una repentina luz salvaje mientras extendía la mano y la colocaba plana contra su espalda. «¡Que vengan!», rugió el rey alfa. En el momento en que la palma de Freya se presionó plana contra la extensión cicatrizada de la espalda de Daniel, el mundo pareció contener la respiración. El vínculo de pareja, previamente una corriente cálida, estalló en una supernova de fuerza cinética dorada. No era solo un lazo emocional. Era un antiguo amplificador biológico diseñado por la diosa de la luna para proteger al ápice de su especie. El rugido de Daniel sacudió las agujas húmedas de los pinos circundantes. Su cuerpo se expandió violentamente, los músculos rasgando los restos de su ropa humana mientras se transformaba en su forma Lycan parcial. Un aterrador híbrido de hombre y lobo de 8 pies de altura, cubierto de pelaje negro como la medianoche con ojos que ardían como soles gemelos. «¡Fuego! ¡Derríbenlo!», gritó Gideon, apuntando con su rifle de asalto Sig Sauer MCX personalizado. Una ensordecedora ráfaga de disparos rompió la serenidad del santuario. Docenas de balas de nitrato de plata rasgaron la niebla, dirigidas directamente al rey alfa. Pero los mercenarios habían calculado mal fundamentalmente dos cosas: la velocidad de un alfa completamente vinculado y la anomalía defensiva de la mayor creación de Arthur Sterling. Mientras las balas volaban, la corriente descendente del helicóptero mercenario que se cernía sobre ellos azotó las amplias hojas plateadas del fresno, clementina en un vórtice cegador. La luz de la luna reflejada en la plata botánica genéticamente modificada actuó como una enorme luz estroboscópica, sobrecargando y cortocircuitando instantáneamente las costosas gafas de visión nocturna de grado militar que llevaban los hombres de Gideon. Cegados y desorientados, los mercenarios dispararon salvajemente contra el tronco del árbol. Las raíces, gruesas como cables de acero, absorbieron el impacto, protegiendo a Freya y Ryan, que se agachaban seguros en la cuna natural de la tierra, aferrando las unidades de memoria encriptadas suizas a prueba de agua y los libros de contabilidad de cuero. Daniel se movió más rápido de lo que los ojos humanos podían seguir. Era una sombra de venganza, rasgando la niebla.
No se molestó en desarmar estratégicamente. Era pura furia primigenia. Golpeó al primer mercenario con suficiente fuerza como para destrozar su chaleco de Kevlar, enviándolo a volar contra el capó de un todoterreno. Le arrancó el rifle a otro, partiendo el cañón reforzado por la mitad, como una ramita seca, antes de lanzar el pesado metal contra las palas del rotor del helicóptero que volaba bajo. Chispas llovieron sobre el claro, mientras el motor del helicóptero gemía en apuros, obligando al piloto a ascender bruscamente y retirarse a la cobertura de nubes, abandonando a la tripulación de tierra. En 90 segundos, 11 mercenarios altamente entrenados y aprobados por Constellis yacían gimiendo o inconscientes en el barro. Solo quedaba Gideon. El pánico había borrado por completo la sonrisa cruel de su rostro. Retrocedió, sus botas resbalando en la tierra húmeda, tratando frenéticamente de recargar su arma atascada. Daniel lo acechó. El pesado golpeteo de sus pies con garras vibraba a través del suelo. El pelaje negro del rey alfa estaba enmarañado con lluvia y la sangre de sus enemigos, pero estaba completamente ileso. La energía dorada del toque de Freya todavía pulsaba visiblemente bajo su piel, haciendo que el polvo de plata ambiental en el aire fuera completamente inofensivo para él. «¡Espera!», dijo Gideon con voz ahogada, dejando caer su rifle inútil y levantando las manos en una patética muestra de rendición. «Daniel, por favor. Mi padre ordenó esto. Solo estaba siguiendo la orden del Alfa». Daniel cerró la distancia de un solo salto. Su enorme mano con garras se cerró alrededor de la garganta de Gideon. Levantó al corpulento ejecutor 3 pies del suelo. Las piernas de Gideon pateaban inútilmente en el aire. «Tu padre no es un alfa». La voz de Daniel era un aterrador retumbo de 2 capas, hombre y bestia, hablando como uno solo. «Y se te acabó el tiempo». Antes de que Daniel pudiera romper el cuello del traidor, una voz retumbante resonó por un altavoz desde el cielo. «¡Alto! Por orden de la Guardia Real, bajen sus armas». Un enorme helicóptero Sikorsky UH-60 Blackhawk, pintado con el escudo negro mate y plateado de la flota real, descendió rápidamente al claro. Sus potentes reflectores inmovilizaron los todoterrenos restantes de Gideon. Las puertas laterales se abrieron y una docena de guardias reales de élite descendieron en rapel al suelo, fuertemente armados y moviéndose con una eficiencia letal y precisa. Al frente de ellos estaba Declan Hayes. Declan corrió hacia el árbol, asimilando la carnicería, los mercenarios inconscientes y la forma aterradora y magnífica de su rey completamente transformado. «¡Su Majestad!», gritó Declan por encima del rugido de los rotores. Se detuvo a una distancia respetuosa, bajando su arma. «Detectamos una frecuencia de micro GPS encriptada no autorizada que hacía ping desde los servidores de su guardarropa real hasta la finca de la Cresta Oriental. Rastreamos el relevo hasta aquí. Me disculpo por la demora». Los ojos brillantes de Daniel pasaron del forcejeante Gideon a Declan. Luego, finalmente, a la base del árbol. Freya salió de las raíces protectoras. Su vestido esmeralda arruinado, cubierto de barro y polvo de plata, pero su postura era inflexiblemente regia. Sostenía los libros de contabilidad de su padre firmemente contra su pecho. Daniel exhaló lentamente. La bestia retrocedió lo suficiente como para volver a su forma humana, aunque sus ojos ámbar permanecieron salvajes. Dejó caer a Gideon en el barro. «Arréstalo», ordenó Daniel a Declan, señalando al jadeante heredero Dupont. «Átalo con cadenas de plata. Tenemos un banquete que interrumpir». 2 horas después, el gran salón de la finca de Obsidiana estaba en un estado de transición caótica. La música se había detenido. El Alfa Dupont estaba en el estrado real elevado, flanqueado por su hija, Cassandra, dirigiéndose a la multitud de líderes regionales en pánico. «Debemos mantener el orden», gritó el Alfa Dupont, golpeando el podio con el puño. «El rey ha sucumbido a un hechizo de magia oscura colocado por la hija del traidor Sterling. Ha asesinado a un guardia y ha huido. Como el alfa regional más fuerte, invoco la cláusula de sucesión de emergencia».
Las enormes puertas de roble reforzado del salón de baile no solo se abrieron, fueron voladas violentamente de sus bisagras de hierro, estrellándose contra el suelo de mármol con un sonido como la detonación de una bomba. Toda la sala quedó en silencio absoluto. Daniel Rochester entró en el salón de baile. Estaba sin camisa, cubierto de barro, lluvia y sangre seca, irradiando un aura de dominio absoluto y aplastante que inmediatamente obligó a la mitad de la sala a arrodillarse. A su lado caminaba Freya Sterling, con la cabeza en alto, completamente imperturbable por las miradas de la élite, y detrás de ellos, Declan Hayes y la Guardia Real arrastraban a un Gideon Dupont fuertemente encadenado y magullado. Lo único que estás invocando, Dupont. La voz de Daniel era peligrosamente tranquila, llegando fácilmente hasta el fondo de la silenciosa sala, es tu propia ejecución. Cassandra gritó cuando Declan arrojó a su hermano al suelo en la base del estrado. El rostro del Alpha Dupont perdió todo color. Esto es un ultraje. Está embrujado. ¡Guardias! ¡Agárrenlos! Ninguno de los guardias se movió. Daniel caminó directamente hacia el estrado. Tomó las pesadas unidades de memoria, encriptadas a prueba de agua, y los gastados libros de contabilidad de cuero de las manos de Freya, y los golpeó sobre el podio justo enfrente de Dupont. Los registros financieros de Silverton Reyes Logistics, anunció Daniel a la multitud congelada. Registros detallados de transferencias bancarias a facciones mercenarias renegadas. Órdenes firmadas que orquestaron la brecha que mató a mi padre. Todo escondido por Arthur Sterling, un verdadero leal que murió porque descubrió tu traición. Daniel volvió sus ardientes ojos ámbar hacia el tembloroso Alfa. Tu reinado ha terminado. Las consecuencias fueron rápidas y despiadadas. Primero los arrestos. El Alpha Dupont y Cassandra fueron inmediatamente despojados de sus títulos y arrastrados a las mismas celdas de detención que Freya había ocupado horas antes, a la espera de un tribunal por alta traición. Luego, la exoneración. Ryan Montgomery fue llevado ante el Consejo. Su testimonio limpió por completo el nombre de Arthur Sterling. La finca de la familia Sterling y todos los activos incautados fueron restaurados póstumamente. Y finalmente, el ajuste de cuentas. La manada de la Cresta Oriental fue puesta bajo el gobierno temporal de Declan Hayes hasta que se pudiera establecer un nuevo liderazgo leal. Cuando la luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de las vidrieras de la finca de Obsidiana, el salón de baile finalmente fue despejado del caos. Solo quedaba el círculo íntimo. La reina viuda Eleanor estaba sentada en su silla de respaldo alto, su ojo ciego cerrado, su ojo bueno descansando cálidamente sobre Freya. La luna no comete errores, murmuró la anciana, una sonrisa satisfecha en su rostro arrugado. Daniel estaba de pie junto a los enormes ventanales del suelo al techo, mirando los húmedos y densos bosques de pinos de su territorio. Se giró cuando Freya se le acercó. Finalmente le habían dado una cálida capa de terciopelo para reemplazar su arruinado vestido de seda. Él extendió la mano, atrayéndola suavemente contra su pecho. La adrenalina de la noche se había desvanecido, dejando solo el profundo y resonante zumbido de su vínculo permanente. «Te lo dije», susurró Freya, apoyando la cabeza contra su corazón acelerado. «Solo tenías que confiar en los lobos que recuerdan las viejas costumbres». Daniel enterró su rostro en su cabello, inhalando el aroma a petricor y madera de cedro que ahora reflejaba perfectamente el suyo. «Confío en ti, Freya. Desde esta noche hasta mi último aliento». Se apartó lo suficiente para mirar sus llamativos ojos plateados, los ojos de la hija de un estratega que había salvado un reino. Mi luna desvanecida. La escena en la que ella se sienta sola en el banquete pasa de ser una historia de aislamiento y prejuicio a un thriller de alto riesgo sobre la exposición de la corrupción sistémica. Al fundamentar los elementos de fantasía, como el fresno clementina genéticamente modificado y el poder explosivo del vínculo de pareja, con detalles tácticos del mundo real y espionaje corporativo, la historia crea un drama visceral y creíble. Freya Sterling no solo sobrevive por decreto real, rescata activamente a la monarquía utilizando la inteligencia oculta de su padre y su propia valentía inquebrantable. En última instancia,
La narrativa demuestra que el verdadero poder no reside en la riqueza acumulada o los títulos robados, sino en la lealtad inquebrantable de un vínculo desvanecido y el coraje para desenterrar verdades enterradas.